Origen y evolución de la lírica. Lírica surge en Grecia en el siglo V, VI y VII a.C., como manifestación de la integridad del ser humano. En este lugar era común escuchar poesías recitadas por una persona, un grupo o un coro acompañado de un instrumento musical denominado lira, de donde tomó su nombre. El objetivo de acompañar los textos musicales era que el lector pudiera conectar con las emociones más íntimas del escritor. Esta forma poética se ha quedado en algunos de los textos sagrados y religiosos. Lírica griega. En Grecia, el género lírico surgió ligado a la expresión de los sentimientos del poeta, pero debía de cumplir unos requisitos formales: el empleo de determinados métodos, el ritmo yámbico, dactílico o el codiambo. El acompañamiento musical de la lira, de donde deriva el nombre de lírica, se desarrolla a través de la competición poética organizadas por ciudades, tiranos y santuarios. Este tipo de género literario se basa simplemente en la expresión de los sentimientos y emociones propias del poeta. Características de la lírica griega. La lírica fue un principio para una canción para ser cantada con el acompañamiento de la lira. 2. La poesía tocada al son de la lira nació en Grecia, concretamente en Asia Menor, en el siglo VII, época arcaica. 3. Se componía de los dos tipos principales, personal y coral. 4. Se desarrolló en las islas de los Lesbos. 5. En el poema del mito pierde gran parte de su importancia hasta que puede desaparecer. 6. Es una poesía cantada y musical, teniendo también el complemento de la danza. Autores representativos de la lírica griega: Arquíloco, Safo, Píndaro y Homero. Obras destacadas. Algunas de las obras más conocidas de la literatura griega son la Ilíada, la Odisea, el Ciclo tébano, Edipo Rey, Edipo en Colono, Siete contra Tebas y Antígona. Lírica romana. Caracteriza a la poesía lírica la polimetría, la musicalidad y la expresión de sentimientos personales muy variados, desde el más dulce amor hasta el oído más enconado. Se diferencia de la moderna sobre todo en los contenidos, formas y modos de comunicación. Era fundamentalmente pragmática y estaba íntimamente vinculada a la realidad social y política, a la acción concreta del individuo aislado o un coro con acompañamiento de algún instrumento musical. Se caracterizaba a sí mismo no solo por variedad de contenido, sino también por la variedad en estructuras y formas métricas. Características de la lírica romana. 1. La polimetría. 2. La musicalidad. 3. La expresión de sentimientos personales muy variados. Autores de la lírica romana: Horacio, Catulo, Propercio, Ovidio. Obras más destacadas: Arte de mar, La Metamorfosis, Edoidas, la Eneida, Odas. Lírica medieval. Es un género literario que se desarrolló en la Edad Media, que se caracterizó por la expresión de sentimientos y emociones mediante poemas y canciones. En la época, los trovadores y juglares eran los encargados de difundir las composiciones que abordan temas como el amor cortés, la naturaleza, la religión y la vida cotidiana. Los principales exponentes de esta forma de expresión artística, haciendo poemas y canciones que eran recitados o cantados en eventos cortes reales y en la calle. Características de la lírica medieval. Se trata de una poesía intelectual en la que la naturaleza está ausente, su belleza se exalta pero no se describe, y referencias el valor simbólico de los objetos y de sus cualidades. Autores representativos: Ante Alighieri, Francesco Petrarca, Don Juan Manuel, Juan Ruiz. Obras más representativas: Beowulf, Coplas a la muerte de su padre, Decameron, Divina Comedia, el Amaida de Gaula, el Cantar de Roldán, el Cantar de Nibelungos. Lírica renacentista. Es el conjunto de poesía que se escribió en el Renacimiento, movimiento cultural y artístico que se desarrolló principalmente en Europa desde el siglo XVI hasta principios del siglo XVII. El Renacimiento es más que una corriente artística, es una manera diferente de ver el mundo, de renovarlo del hombre e interés por el arte, y eso se conoce como humanismo. Características de la lírica renacentista: idealización de la realidad, gusto por la armonía y el equilibrio, claridad y orden, búsqueda de los principales de belleza y armonía del arte y literatura de los antiguos.
exaltación de las lenguas vernáculas que alcanzan valor artístico. Autores representativos: Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Nicolás Maquiavelo, Éramos de Rotterdam. Obras más destacadas: Don Quijote de la Mancha, La vida de Lazarillo de Tormes, Romeo y Julieta, Hamlet, El libro del amor. La lírica prerromántica fue un movimiento cultural e intelectual que se dio en Francia a través de la segunda mitad del siglo XX. La composición del prerromanticismo imita el ritmo y los recursos de la lírica popular, se aleja de la denuncia y la orientación del romanticismo. Este movimiento literario se desarrolla en Europa principalmente en el último siglo del siglo XVIII y cuyo caso transcurre en las últimas décadas de la centuria, cuando se ve sustituido por el romanticismo en total oposición al neoclasicismo, principal estética de su ilustración. Características de la lírica prerromántica. En sus obras los escritores expresan sus sentimientos más tristes y exaltados, rechazan algunas de las reglas aunque los escritores prerrománticos las aceptan. Se separan contrariamente al del neoclásico, mientras que este último se eleva a razón como fuente principal del desarrollo de la sociedad moderna. El prerromanticismo afirma el dominio del sentimiento. Los escritores de manera contraria se expresan en sus sentimientos e ideales, a pesar de que algunos escritores prerrománticos aceptan algunas de las reglas del neoclásico. Algunos de sus autores representativos, como Jean-Jacques, Thomas Chatterton, Louis Sébastien y Madame Steele. Obras destacadas: Noche, Canción de amor y muerte del corneta, Los suspiros del enamorado. La lírica romántica. La lírica romántica es un reflejo de la literatura de la época, en el sentido de que los temas que toca son de la reivindicación de la libertad, la subjetividad, la extracción del yo y la ansia de realización. En una sociedad no burguesa, se originó en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra la ilustración y el neoclasicismo y confiriendo a la prioridad de los sentimientos. Características de la lírica romántica. Una de sus características esenciales es que se centra en el autor, por lo tanto se centra en la figura del yo. Es así como la lírica romántica deja de ser manuscrita, descriptiva y pasa a convertirse en la manifestación de las emociones, vivencias, experiencias y pensamientos del autor. Por su naturaleza humana y emocional, las obras entregadas por la lírica romántica son altamente dramáticas, desafortunadas y violentas. Autores representativos y sus obras. Autor Johann Wolfgang von Goethe, nació en Alemania y su obra es La pena del joven Werther. Autor Friedrich Hölderlin, nació en Alemania y su obra es Edades de la vida. El autor Novalis de Alemania y su obra es El secreto del amor. La lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Es una expresión poética que se caracteriza por su alejamiento intencionado de las pautas de la rima y el metro, que predominan en la poesía. Es una forma muy próxima el poema en prosa y la prosa poética, que se distingue visualmente por la disposición tipográfica en líneas. Características de la lírica de la segunda mitad del siglo XIX. Individualismo, irracionalismo y defensa de la libertad. Autores representativos: Ramón de Campoamor, Ventura Ruiz y Rosalío de Castro y el mismísimo B. Obras más destacadas: Orgullo y prejuicio, Costumbres borrascosas, Frankenstein, Drácula, Alicia en el País de las Maravillas, Fortuna y Jacinta y El crimen y el castigo. La lírica del vanguardismo. El rasgo común del vanguardismo es la citada interrelación de artes plásticas, música, cine y creación literaria. Un ejemplo de esta interacción le ofrece el mismísimo surrealismo, cuya producción abarca la lírica y la narrativa, la pintura, el cine y etc., lo que explica influjo en la estética cubista y las analogías entre los poemas y los cuadros mencionados de la estética. Características de la lírica del vanguardismo: antirrealismo y autonomía del arte, rechazo de la realidad. Irracionalismo, afán de originalidad y experimentación estética. Las vanguardias llevaron al límite el afán y la experimentación. Autores del vanguardismo: Marcel Proust, James Joyce, Virginia Woolf y Andrew Bird.
Obras más destacadas: La impresión y el sol naciente, La danza, El grito, Cestos de manzana y Festival de flores. La lírica contemporánea. Este género se transcurre al contenido más que a las cualidades estéticas del lenguaje. Es una de las manifestaciones de la literatura contemporánea, refiere a los estilos literarios a partir de 1940 hasta la actualidad. Periodo que se caracteriza por avances tecnológicos seguidos y un cambio muy amplio del nivel social, cultural, etc. Características de la lírica contemporánea. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una visión muy amplia en el mundo, reflejado en quiebre de las costumbres y creencias tradicionales, es decir, que no se viven tanto lo de las tradiciones. Autores representativos como José Manuel Caballeros, Gabriel Calella, Antonio Gay Moneda, Jaime Gil y Juana Castro, Ana Rossetti. Obras más destacadas: Ficciones, Inés del alma mía, Visión de Anahuac,